Bienvenidos nuevamente a otro video de ciencia o reto. El tiempo es uno de los grandes enigmas que hasta el día de hoy la ciencia no ha podido resolver. Como sabemos, los hechos tienen un comienzo, un desenlace y un final. Podemos distinguir claramente entre pasado, presente y futuro. Las cosas cambian y no parece haber manera de evitarlo. Vivimos en un viaje constante hacia el futuro, a un ritmo de 1 segundo por segundo. Pero la percepción de tiempo es todavía aún más compleja, ya que no podemos verlo, no podemos tocarlo, oírlo, no es captado por ninguno de nuestros 5 sentidos, sino que más bien parece ser una interpretación de nuestro cerebro. Está demostrado que nuestro cerebro muy a menudo nos engaña y que no necesariamente representa la realidad de forma objetiva. De la misma forma que los ojos captan las distintas longitudes de onda provenientes de la luz y luego nuestro cerebro la interpreta como colores, el tiempo podría ser una creación de nuestra conciencia. Sin embargo, se encuentra íntimamente arraigado a nuestra vida cotidiana e incluso lo medimos con relojes, entre ellos el más preciso de toda la historia, el reloj de Cesio, y lo podemos encontrar también en infinidades de ecuaciones de la física. Ahora, si el tiempo fuera una ilusión, ¿qué pasaría con todas esas ecuaciones? ¿Seguirían sirviendo? Está claro que sí, ya que las ecuaciones de la física nos permiten predecir eventos y calcular nuevos fenómenos. Hasta 1905 se creía que el tiempo era absoluto, pero en ese año apareció la teoría de la relatividad especial de Einstein y lo cambió todo. La relatividad especial nos revela que si un observador tiene velocidad relativa constante con respecto a otro, el tiempo para ambos pasará distinto. Para el que va a mayor velocidad pasará más lento y para el que va a menor velocidad o está en reposo pasará mucho más rápido. Estos efectos solamente se notan a velocidades cercanas a la de la luz, por eso nosotros en nuestra vida cotidiana no podemos percibirlos. Pero esto no queda acá. En 1920 se da a conocer la teoría de la relatividad general, que esta vez incluye a la gravedad y a los efectos que ésta provoca sobre el espacio y el tiempo. Cuando una masa muy grande se encuentra en una región del espacio, este se curva y el tiempo pasa más lento. De aquí en más, el espacio y el tiempo pasarán a formar parte de una unidad indivisible, la estructura espacio-tiempo. Para que puedas entender lo raro y sorprendente que es este fenómeno, te voy a poner como ejemplo la paradoja de los gemelos. Uno de los dos gemelos se vuelve astronauta y realiza un viaje interespacial a velocidades cercanas a la de la luz. Cuando vuelve del viaje es considerablemente más joven que su hermano que se quedó en la Tierra. Y otro ejemplo muy gráfico de dilatación temporal, donde en este caso interviene la gravedad, lo pueden ver en la película Interestelar, donde el protagonista con su tripulación descienden durante 1 hora en un planeta de importante gravedad. Cuando vuelven a la nave espacial, reciben videos desde la Tierra, donde los hijos que antes eran pequeños ya son grandes. Entonces, si el tiempo puede pasar más lento o más rápido para un observador con respecto a otro, de acuerdo a la velocidad o a la gravedad, podemos hacernos la pregunta: ¿cuánto hay de real en el tiempo y cuánto hay de percepción?